Primeramente, quisiera recalcar el versículo en el que dice: mas entre vosotros no será así. No será así. Como se está refiriendo a lo anterior, que era lo que hacen los hombres en el mundo, ¿no? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es un principio bastante difícil de cumplir para nosotros los humanos, porque siempre se nos enseña que es mejor tener servidores que servir, y esto es bastante difícil, ¿no? ¿Por qué queremos tener servidores? Pues porque en el mundo las personas importantes son las que están sobre los demás, y entonces todos les sirven, así que nos gusta ser, ¿no? Pero entre los cristianos lo más importante, igual que nos enseñó Jesucristo, es el servicio al prójimo. Porque consideramos que todos somos templos del Espíritu Santo, y por tanto, para servir a Dios y servir al prójimo como si fuera Dios mismo. Fijaos bien que si somos templo del Espíritu Santo, cuando nos estamos sirviendo los unos a los otros, estamos ejerciendo la categoría de sacerdotes, como en el antiguo templo. En el antiguo templo, todo el servicio que se hacía dentro del templo era para la gloria de Dios. Ahora, en este momento, ya no tenemos un templo como tenían en el Antiguo Testamento, físico, ¿no? Pero tenemos a los hermanos que son templo del Espíritu Santo, por lo cual cuando servimos a los hermanos estamos sirviendo de alguna manera al Señor. Para servir a Dios, pues hay que servir al prójimo. Ya he dicho que la sociedad nos acostumbra a que el triunfador debe pisar a los demás. La persona exitosa es aquella que está más arriba, y al otro se le llama fracasado. Y llegó allí porque no supo hacer las cosas, y el otro porque sí que supo hacerlos. Los cristianos tenemos tales enseñanzas de Jesús que indican lo contrario. Para ser más importante hay que ser más humilde, sirviendo al prójimo con todo el corazón, como si fuera a Dios mismo. El Señor mismo nos dio su ejemplo al venir al mundo a ofrecer su vida por nosotros. No se valió de su condición divina, sino que se humilló, como dice en la última parte, el último versículo, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando llegue el momento de repartir premios en el cielo, seremos juzgados por nuestras obras de servicio al prójimo y a Dios, porque a Dios lo servimos cuando consideramos a los demás, como he dicho, templos del Espíritu Santo, y obramos en consecuencia. El sacerdote en el templo tenía que ser muy observador de servir adecuadamente de la forma que Dios le había dicho. No podía hacerlo a su manera. Lo conocemos cuando entramos en el Antiguo Testamento y vemos cuáles eran las condiciones con las cuales tenían que servir, tanto fuera, o sea, en el lugar santo como en el lugar santísimo. Era especialmente necesario que lo hicieran, y que lo hicieran bastante bien. Entonces, todas las obras de misericordia que hagamos a los hermanos son como hacérselas a nuestro Señor. Cualquier trabajo que hagamos, es decir, dentro de los dones de Dios, en el servicio a los hermanos y al prójimo, es como si lo hiciéramos al Señor. Por eso debemos aprovechar este tiempo en la tierra para que, si tenemos que tener un día un tesoro, que sea el tesoro
en el reino de los cielos, ¿no? En este versículo siguiente, si me deja, no me deja. Un momentito. Bueno, el siguiente versículo es Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Este no es. El juicio final. El juicio sobre las naciones. Sí, sí. ¿No? Sí, el juicio sobre las naciones. Si lo tenéis, lo podéis leer. Es que... Vale. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, yo tuve sed y me disteis de beber, yo fui forastero y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, yo estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y para sus ángeles. Porque yo tuve hambre y no me disteis de comer, yo tuve sed y no me disteis de beber, yo fui forastero y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis de una vez a estos pequeñitos, a mí no lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hemos recibido capacidades físicas y espirituales que debemos poner al servicio de los demás. Esto es lo mínimo que podemos hacer, teniendo la vida misma como un don de Dios que hay que aprovechar, porque la vida no es una vida para que la gastemos para nosotros. Ahora hemos aprendido que debemos de gastarla para Dios, porque ya no somos nuestros, le pertenecemos al Señor. Cristo nos enseñó que debemos aprovecharla, poniéndola al servicio de los hermanos. Y cuando hagamos esto, como dice el Evangelio de San Mateo también, precisamente en ese capítulo 25, pero en el verso 21, ese momento que nos anticipa y que cada uno de nosotros estaremos en él,
en el cual el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El más importante siempre dentro del reino de los cielos es el que está entregado al servicio. Entre los cristianos no debe de haber relaciones de poder humano. No debe existir ningún cargo ni puesto que dé a unos poder sobre otros, porque no es lo que Cristo nos enseñó. Otra cosa es autoridad. La autoridad que no la tenemos nosotros ni la adquirimos nosotros, sino que es dada por el Señor. Dios quiere que sirvamos al prójimo con humildad. De esta manera logramos la consideración de Dios, pues de ser eso que hemos visto en este versículo, ser fieles, ¿no? Ven, fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. En una ocasión los discípulos discutían sobre quién debía ser el mayor, y Jesús les enseñó que el que quiera ser el mayor, y este sí que es el versículo que tenemos aquí en pantalla, el que quiera ser mayor debe hacerse servidor. ¿Por qué? Porque de esta manera, sirviendo a Dios a través del servicio a los hermanos y en esta actitud de vida, pues estamos sirviendo a Dios, pero es una actitud que debe durar siempre, porque a veces, desgraciadamente, los humanos podemos caer en la vanidad, en los celos, en las envidias. No, tenemos que poner siempre al prójimo en primer lugar, a pesar de que pueda ser más humilde. Dice Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 5 al 8, ¿lo tenéis ahí? ¿Ha podido salir? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fijaos bien, aquí dice, no hace acepción de nadie. Tenemos que leer la palabra de Dios para nosotros. Aquí estoy incluido yo, bueno, no solo en este versículo. ¿Por qué? Porque los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para utilizarlas para su gloria en el servicio a suyo, son muy amplias. Por lo tanto, no es solo esto, ¿no? Pero fijaos bien que aquí dice que siendo muchos, y estamos todos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, es decir, todos lo que tenemos que hacer es ser lo mejor con nuestro don. Según la gracia que nos es dada, es decir, no es algo que adquirimos caprichosamente nosotros. Y aquí habla de varios de ellos. El profeta, si el profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los profetas no van a tener la misma medida de fe. Quizás haya algunos que tengan mucha más fe que otros. O si de servicio en servir. Igualmente, hay personas que han sido llamadas a servir y no pueden estar pretendiendo que todo el mundo sirva igual que ellos. ¿Por qué? Porque su servicio es dado por gracia. O el que enseña en la enseñanza. No se puede pretender que todos sepan enseñar como el que ha recibido esa gracia. El que exhorta en la exhortación. Fijaos bien qué cosas, ¿no? Que podamos tener personas que sepan con amor dar exhortación. A veces hemos tergiversado tanto la palabra de Dios que hemos cargado esto como si los pastores tuvieran que tener todo esto como innecesario y infaliblemente. Pero esta no es la enseñanza del Señor. El que reparte con liberalidad, personas que Dios le da la capacidad para repartir, y si esa persona que reparte tiene ese don y esa capacidad,
a lo mejor nosotros podemos verlo de forma diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios le ha dado eso a él y no a nosotros. Así que podemos decir, ¿y por qué? Pero no es que esté comparando con Judas, pero como pasaba con Judas, que Judas se quejaba cuando querían dar algo a alguien, cuando derramó el vaso de alabastro en los pies de Jesucristo, ¿no? Con liberalidad, el que reparte con liberalidad, el que preside, o sea, su presencia, con solitud, el que hace misericordia con alegría. Fijaos que todos tenemos cosas que hacer en la iglesia, todos tenemos, y no es esto solo, no se agota esto, no se agota, hay muchísimo más en lo que nosotros podemos y debemos servir, y por eso es tan importante encontrar cuál es nuestro don y ponerlo al servicio de los hermanos y del prójimo, porque el fruto real de nuestras obras es lo que estamos haciendo de acuerdo al don que Dios nos ha dado. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 58, que lo tenéis ahí, el Señor nos dio un ejemplo de humildad, entregándose a los demás en su servicio. Pero fijaos que el Señor entregó incluso su propia vida. Es un ejemplo tremendo, que nosotros queremos preservar nuestra vida a veces, ¿no? Nosotros debemos ser iguales, poniendo todas nuestras capacidades al servicio de los hermanos. Es la manera que tenemos de servir a Dios mismo, ya que todos somos templos del Espíritu Santo y debemos respetar las cosas sagradas. El templo de Dios era sagrado, por lo cual el hermano que sea en su interior está Dios, es sagrado. Este servicio no se termina hasta el día que seamos llamados a la presencia del Padre. No es algo caprichoso, que hoy me va bien y o no me va bien, que hoy me tengo que ocupar en mis asuntos y entonces yo no puedo seguir haciéndolos el don de Dios. Esto no es así. Recordemos que irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. Entonces, un día tendremos que mostrar el fruto de nuestras obras. Y el ánimo que nos da Pablo a través de este versículo es que, hermanos míos, amados, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, fijaos bien, en el Señor, vuestro trabajo en el Señor no es vano. Gloria a Dios por ello, porque la verdad es que uno se emociona, ¿no?, viendo cómo lo poco o mucho que haga, Dios no va a pedirle más, no va a pedir un esfuerzo mayor, sino que Él nos pedirá y de acuerdo a lo que cada uno de nosotros podemos dar. Tenemos que hay una cosa tremenda, y es que sirviendo a Dios a través del prójimo es la manera de tocar mejor el cielo, ¿no? Tenemos la promesa de Cristo de que donde esté Él, estará también su servidor. Pero a veces nosotros decimos, es que estoy sirviendo a Cristo, pero ¿cómo lo servimos? Cristo nos dice que cuando servimos, cuando hacemos algo bueno, como hemos visto, a alguien aquí en la tierra, estamos sirviéndole a Él. Y si lo servimos a los hermanos, pues lo estamos haciendo dentro del templo. Por eso tenemos la promesa de Cristo que donde esté Él, estará también su servidor. Y para ello hay que entregar nuestra vida. Perder nuestra vida a veces no es morirse, es simplemente negarse a hacer lo que nos gustaría hacer en favor de los que necesitan las manos de Dios, poniendo todos nuestros talentos al servicio de la comunidad. Así recibiremos la recompensa de lo que hemos visto de ser fieles. Fijaos que en este versículo de Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
aquí es tan extremo que lo que está diciendo es que tenemos que llegar a un punto que casi aborrezcamos nuestra vida con el hecho de, es decir, nuestra vida representa nuestros deseos, lo que yo quiero hacer, lo que tengo que o me gusta a mí, sino buscar el gusto de Dios de acuerdo, ojo, siempre a nuestra fe, a la medida de la gracia de fe que Dios nos ha dado. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Gloria a Dios. Si alguno me serviere, mi Padre le honrará. Y otra vez, siempre, porque a veces cuando leímos esto de si alguno me sirve, ya estamos pensando en Jesucristo que está en el cielo, pero es que nosotros no estamos sirviendo a Jesucristo, a Él, porque no lo vemos ni siquiera lo tocamos, pero sí estamos viendo a su cuerpo, aparte de su cuerpo, que son nuestros hermanos, y al prójimo que desea Él que sea también sus hermanos, no sea solamente el prójimo, sino sean también sus hermanos. Una de las formas que él tuvo de caracterizar esto fue la noche que iba a ser entregado, ¿no? Y está en este versículo de Juan 13:14, ¿no? Dice, pues, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué vemos en esto? Bueno, pues ya sabéis que él, que era el maestro, pues como era costumbre en aquel tiempo, que los siervos, el más bajo de la casa, pues se hiciera el servicio del lavado, porque en aquellos tiempos el caminar por los caminos polvorientos, pues ensuciaba sus pies. Y ya sabéis que se comía no sentado, sino en el suelo, acostado. Así que los pies tuyos estarían cerca de la persona siguiente, ¿eh? Entonces, a veces los pies tienen más virus que el virus este otro, ¿no? Entonces, cuando llegaban a casa, antes de ponerse a comer, se lavaban las manos, pero también se lavaban los pies. ¿Quién lo hacía esto? Lo hacía el siervo más siervo que hubiera. Y el Señor entonces hizo el papel de ese siervo. Claro, esa lección fue una lección, para aquellos tiempos, fue una lección increíble, pero lo que él estaba queriendo decir es que debemos de hacernos realmente siervos de siervos, ¿eh? Dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hoy en día se practica, y yo no tengo nada en contra, incluso alguna vez hemos hecho, yo he participado en una cosa de estas, del lavado de pies, pero es que un lavado de pies incluso se puede hacer con un corazón retorcido. La vida completa nos enseña si estamos sirviendo a Dios o no. No es un momento concreto. Lo que aquí estaba enseñando es un servicio constante y continuo para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso nosotros no debemos de manejarnos de acuerdo al poder del mundo, sino debemos manejarnos de acuerdo al poder de Dios. Amén. Y a los dones recibidos por el Señor. Él es el que merece la obediencia siempre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, un placer compartir la palabra y espero que nos haya ayudado, porque el tiempo que resta